Bien, un cambio climático que es muy delicado. ¿Por qué? Porque cambia la calidad de vida de los ciudadanos. Además se habla mucho de clima tropical. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Por lo pronto, lo que sí hay de cierto que cada vez es más seguido y cada vez son más personas lo que lo sufren. Juan Manuel Horler, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, Juan Manuel, estamos ahí en un cambio climático, tropical. ¿Cuál es el término realmente? Casualmente, nosotros hace 2 días tuvimos una exposición en La Plata ante algunos diputados por el tema de todo esto que está sucediendo y que afecta tanto a la gente. El tema es que el cambio climático, calentamiento global, es algo a muy largo plazo. No podemos enfocar a que hoy llueve mucho porque ha aumentado la temperatura del planeta. Pero sí lo que está sucediendo es que esa contaminación que se ha hecho de la atmósfera, que hace que se retenga más la energía que irradia el planeta, porque ese es el tema, no deja que se escape. Por eso lo que no desciende son las mínimas, no es que aumenten tanto las máximas. El problema está que el promedio de temperatura aumenta porque no disminuyen las mínimas durante la noche. Ahí está claro, ahí está claro. ¿Entiende? Sí, sí. Entonces, eso le da energía adicional a la atmósfera. ¿Y la energía adicional en qué redunda? En que los fenómenos son más severos. Yo siempre pongo un ejemplo, tal vez un poco demasiado sencillo, pero si uno pone en una cacerola agua y prende el mechero un poquito, el agua cuando empieza a hervir se mueve lentamente. Cuando pongo el fuego al máximo, ¿qué pasa? Uno ve burbujas que suben con mucha energía. Bueno, en la atmósfera pasa lo mismo. Al haber más energía, todo, la convección, o sea, ese aire húmedo que sube, hace que las tormentas sean más violentas. En esta reunión justamente había 2 expertos que pusieron sobre el futuro. No es que cada vez va a llover más milímetros. Se va a llegar a estabilizar en un determinado número de milímetros por año, pero que van a llover en menos días. Por lo tanto, las veces que llueva, va a llover con mayor intensidad, porque justamente la energía va a ser que tengan alturas las nubes muy grandes, la precipitación sea muy importante, haya más posibilidad de granizo, porque cuanto más alta es la nube, más fría es. Exacto. Y más posibilidad de congelar las gotas de agua, que eso redunda en granizo. Y entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Cómo? Esa energía también se va a acumular en los océanos, es muy probable también que aumente el nivel de los océanos. Por lo tanto, las zonas más bajas de los países van a quedar inundadas. El punto crucial es la zona de Indonesia, donde, por ejemplo, ahí pueden desaparecer islas. Pero no nos olvidemos que Argentina también tiene zonas muy bajas. Por ejemplo, por ejemplo, la zona de las Encadenadas, San Borombón. O sea, si aumenta el nivel del mar, por ahí podría entrar una lengua de agua de mar del Atlántico que corte parte de la provincia de Buenos Aires. Y como son zonas con una cota más baja que el nivel del mar, no van a desagotar. Claro. Entonces, bueno, son todas las cosas que tal vez no podamos cambiar el calentamiento global, pero ahora se está hablando mucho de la mitigación. O sea, ¿qué hacen los gobiernos para mitigar eso? Claro, esto iba, ¿no, Juan Manuel? Porque por un lado está la prevención a través de un pronóstico que ustedes como profesionales lo están diciendo. Exactamente. Ahora, por parte de un Estado, sea municipal, bueno, más que nada provincial y nacional, ¿qué se hace? Este es el tema, ¿no? Bueno, hay mucho por hacer y lo principal, y por eso, como presidente del Centro Argentino de Meteorólogos,
yo trato de hablar de la necesidad, sobre todo, de tener meteorólogos. Es lo principal, porque para poder hacer algo hay que recurrir a la gente que sabe del tema. Por supuesto. El tema es que al no haber meteorólogos, o haber pocos, hay mucha gente que no es meteoróloga y que todos los huecos que se dejan son ocupados por alguien. Entonces uno no tiene un profesional, por ahí va un técnico, o por ahí va un ingeniero de otra área, agrónomos, hidráulicos, y se meten en temas que son de la meteorología. Por eso es que ¿no? estamos viéndose el Centro de Meteorólogos para conseguir la ley profesional. Por eso estuvimos en La Plata exponiendo, hay un proyecto de ley que justamente una diputada del Frente para la Victoria lo está tratando de promover lo más rápido posible. Después lo tenemos que llevar a nivel nacional, porque para poder tener políticas que ayuden a mitigar el cambio climático, hay que tener gente idónea que asesore. Seguro. Y eso es lo que no está sucediendo. Sabemos que hay un grupo que está en La Plata tratando de armar como un servicio meteorológico paralelo y no tienen la gente idónea. La ciudad de Buenos Aires está tratando de hacer lo mismo y no tiene la gente idónea porque no hay meteorólogos. ¿Y por qué no hay meteorólogos? Bueno, la historia es larga. El servicio meteorológico estuvo intervenido 40 años por la Fuerza Aérea. Bueno, hoy están separados. Por suerte. Están separados. Estamos separados desde el 2007 y ahora tenemos que generar a los nuevos meteorólogos, pero no se generan en 2 o 3 años. Por eso es que estas políticas que hay que comenzar a hacer tienen que hacerse lo más rápido posible. Y una forma en este momento de generarlo es reglamentando la profesión. O sea, colegiándola, quiere colegiándola, claro, hay que colegiarla. Pero para eso hay que también promover que la carrera sea apetecible. No lo fue durante 40 años porque para ser meteorólogo había que hacerse militar para poder entrar al Servicio Meteorológico Nacional. No nos olvidemos que el Servicio Meteorológico Nacional fue creado en 1872 por Sarmiento y fue uno de los primeros del mundo. Y de golpe se vino abajo porque se orientó a la cosas aeronáutica. fuimos los primeros del mundo, ¿no? Sí, fuimos creo el tercero o el cuarto. Bueno, ya pero venían de Europa científicos a trabajar y a publicar en uno de los pocos servicios meteorológicos que había en el mundo. Y terminamos siendo casi un servicio meteorológico aeronáutico muy limitado, que en la parte aeronáutica más o menos funcionaba, pero hacia la gente no se abría. Ahora, acá tenemos un punto. Por una parte, no se está haciendo mucho de acuerdo al pronóstico y a lo que viene. Sí. Y por otra parte, Juan Manuel, ¿cuánto o qué culpa tiene el hombre en todo esto? O si la tiene, ¿no? Tiene culpa. Es muy discutible si el calentamiento global es exclusivamente por la contaminación. Lo concreto es que el planeta ha tenido eras de temperaturas altas por diferentes causas, pero nunca la tuvo en tan corto tiempo. O sea, todos los ciclos del planeta son de miles de años. Seguro. Nosotros, en cambio, estamos produciendo un efecto que se ve en el orden de la decena de años. Por eso es que uno dice, no es natural. Y cuando uno va a los análisis y ve que la atmósfera aumentó drásticamente el contenido de dióxido de carbono, de metano, de ácidos sulfúricos, o sea, todos gases que en la atmósfera la hacen más densa y por lo tanto hacen que retenga más el calor que el planeta irradia, como dije al comienzo, a la noche para enfriarse, se genera un ciclo anómalo que no sabemos dónde puede terminar. Y ahí es donde se producen las discrepancias. Pero como uno apunta a algo tan sensible como es el consumo de petróleo,
y sabemos la importancia que eso tiene, hay muchos intereses para hacer que de esto mucho no se hable. Seguro. Y entonces por eso es que el protocolo de Kioto, todo lo que se hace es como que siempre se dice, pero muy pocas veces después se concreta. Discursivo, ¿no? Es discursivo, las energías renovables existen, pero son un poco más caras y atentan contra el otro tema. Entonces como que no se dejan avanzar. Seguro. ¿Por qué los autos híbridos o eléctricos no avanzan? Porque la industria automotriz no los deja avanzar. Sí, sí, por supuesto. A los como comentaba usted, Juan, los intereses, ¿no? A veces, claro, hay que hablar claras las cosas, ¿no? En esto ahora, bueno, para pasar un poco en limpio todo esto que Sí. estuvimos hablando, por una parte me quedé pensando, vamos a tener la misma cantidad de milímetros anuales, pero en menos tiempo. Sí. O sea, con no, lluvia. ya aumentó. O sea, Aumentó. en un lugar que precipitaban, pongámosle, 1000 milibares por año, estamos teniendo valores de 1200, 1250, pero los expertos que dicen que ese valor mucho no se va a seguir superando, como que se va a estabilizar ahí, pero que en lugar de llover ese milimetraje, a lo mejor en 100 días al año, van a llover en 70 días por año. Entonces, si en un mes llovían un promedio de 120 milímetros, a lo mejor ahora los 120 milímetros llueven en un día o menos, como ha sucedido en este mes, en una semana, a fines del mes pasado y el comienzo de este, 2 veces superamos ese valor. Claro, exacto. Entonces, realmente ese es un volumen de agua tremendo que es muy difícil de manejar. Por eso es que hay que empezar a pensar no tanto en hablar del calentamiento, sino a pensar qué hacemos para evitar que pase algo cuando llueva esa cantidad de milimetraje en tan pocas horas. Seguro. Y ponerse a hablar justamente ¿con quién? Con los meteorólogos. Con los meteorólogos. Y que los funcionarios, porque esto tiene relación con un municipio, pero más que nada una gobernación, sea la que fuere, y un gobierno nacional, sea el que fuere, digo, focalicen este tema, ¿no? Así es. Que lo están diciendo los profesionales. Así es. Porque después todo se le adjudica a la naturaleza y se dice que el hombre contra la naturaleza no puede. Yo estoy de acuerdo, el hombre no puede contra la naturaleza, pero sí hacer o trabajar en la prevención, que es importante, ¿no? Sí, y yo creo que el hombre contra la naturaleza no podía hacer nada hace unos cuantos años. La tecnología ahora nos permite hacer mucho. Claro, es verdad. Por ejemplo, por ahí en el siglo XVI podían decir, yo contra la naturaleza no puedo. Pero en la actualidad se pueden hacer muchas cosas, ya lo creo. porque la tecnología lo permite. El tema es que hay que hablarlo claro y con la gente que sabe. Lógico. Yo estoy cuando uno hacía una casa, por ahí el viento no era tan importante. Cuando hago un edificio de 100 metros de altura, ya a los 100 metros de altura, el trabajo del meteorólogo tiene que ser importante, porque la fuerza de los vientos generan fuerzas que antes no eran necesarias de contemplar. Lógico. Y esto es un ejemplo como miles que podría dar. Bueno, esperemos que se trabaje a nivel funcionarios en esto y se escuche a los profesionales, ¿no? Me parece muy bien. Juan Manuel Horler, gracias por este rato. No, al contrario, gracias a usted.